¿Qué tal? Mi nombre es Luis y les voy a explicar lo que son las clases abstractas y las interfaces. Una clase abstracta, como indica su nombre, se trata de una clase, pero ¿qué posee? He aquí su nombre y principal característica, al menos un método abstracto, por lo que ya tiene que ser declarada como abstracta. Una clase abstracta no puede ser implementada, sino que solo puede heredar otra clase abstracta o a una clase que define el método o los métodos abstractos de la superclase abstracta. Algunas características son que una clase abstracta es una clase de la que no se puede crear objetos. La utilidad está en que otras clases heredan de esta. Para reutilizar código. Para declarar una clase como abstracta, utilizaremos la palabra reservada a abstract. Los métodos sin implementar serán declarados abstractos. Si una clase tiene un método abstract, es obligatorio que la clase sea abstract. Todas las subclases que hereden de una clase abstracta tendrán que redefinir los métodos abstractos dándoles una implementación. En el caso de que no implementen alguno de esos métodos, la clase hija también será abstracta y tendrá que declararse como tal. Una interfaz tiene la característica principal de que todos sus métodos son abstractos, es decir, todos los métodos son declarados, pero ninguno tiene implementación. Al no ser una clase como tal, el resto de clases pueden implementar tantas interfaces como se estime oportuno. Algunas características son una interfaz es parecida a una clase abstracta en Java, pero con las siguientes diferencias. Todo el método es abstracto y público sin necesidad de declararlo. Por lo tanto, una interfaz en Java no implementa ninguno de los métodos que declara. Las variables de la interfaz serán las variables miembro de la clase y una interfaz se implementa, no se extiende por sus subclases. Una clase puede implementarse más de una interfaz en Java, pero solo puede extender una clase. Otra, podemos declarar variables del tipo de clase de la interfaz, pero para inicializarlas tendremos que hacerlo de una clase que la implemente. La implementación vendría siendo, por así decirlo, de una manera más natural. La interfaz marca unas pautas de funcionamiento, pero no nos da pistas de cómo lo hace. En cambio, la clase abstracta nos define futuros objetos que tienen pequeñas diferencias a la hora de implementar un pequeño método. Por ejemplo, una clase abstracta puede declarar el funcionamiento de una figura geométrica. Los métodos que la superclase pueden implementar serían el cálculo del perímetro, simplemente hallar la suma de todos sus lados, algo común a todas las figuras. En cambio, el cálculo del área de cada figura sería el método abstracto de obligada implementación en las clases heredadas, pero del que desconocemos su funcionamiento interno en dichas clases, ya que cada figura tiene su propio cálculo. Bueno, esto sería todo. Gracias.